bendiga. Buenas noches. Dios me bendiga, hermana Zárates, hermana Esther, hermano René. Dios les bendiga. Buenas noches, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Le doy gracias a Dios en esta hora, por este día que me permite estar aquí con ustedes nuevamente para traer la reflexión de hoy. Y les voy a invitar que cierren sus ojos ahí donde están. Vamos a estar haciendo una oración para encomendar a Dios este tiempo de reflexión y que sea su Espíritu Santo guiando y ministrando en esta noche. Amén. Gracias te doy, Señor, en esta hora por cada uno de mis hermanos que ya se encuentran conectados. Gracias, Señor, porque tú nos das la victoria, Señor, de estar nuevamente aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Te pido, Dios mío, que tú unjas mis labios, Padre mío, para que pueda, Señor, emitir, Señor, el mensaje que tú has preparado para tu pueblo en esta noche. Bendice, Señor, a mis hermanos, prepara sus corazones y quita, Dios mío, toda perturbación, Señor, que quiera interferir, Señor, en este tiempo, Señor, para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, sean todos bienvenidos, Dios les bendiga. En esta hora les voy a invitar que abran su Biblia. Vamos a estar leyendo en Hechos 6. Vamos a leer Hechos 6 del 1 al 4. Vamos a leerlo todo completo, pero digo del 1 al 7, pero ahorita por lo pronto del 1 al 4. Vamos a leer en Hechos 6 del 1 al 4. Si ya lo tienen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Hasta ahí vamos a leer ahorita. Podemos ver, ¿verdad?, cómo esta iglesia tomó la responsabilidad de ayudar a las viudas, ¿verdad?, que estaban necesitadas. Pero también podemos ver más adelante, por ejemplo, en 1 de Timoteo, si después lo quieren leer ustedes, 1 de Timoteo 5, del 13 al 16. Ahí menciona algunas de las características que tenían que tener estas viudas para, por decirlo así, para recibir, ¿verdad?, esta ayuda por parte de la congregación. Bueno, no sé si quieran leerla. Yo voy a leer algunos versículos. Voy a leer del 5. Del 5 al 10 voy a leer. Dice: Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga buen testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra.
Esas eran algunas características, ¿verdad?, que tenían que tener como quiera estas viudas. O sea que también las viudas tenían que servir, ¿verdad?, fielmente en la iglesia. Y algunas menciona, ¿verdad?, algunas características que tenían que tener. Pero en esta lectura, ¿verdad?, vemos cómo surge una situación en la que los griegos creían que los hebreos estaban descuidando este apoyo, esta atención hacia las viudas de la congregación. Y a lo mejor no es que fuera algo hecho a propósito, o pues podríamos pensar que siendo una congregación grande, alguna, ¿verdad?, pudo pasar desapercibida y que no haya recibido la ayuda o la atención, ¿verdad?, como estos griegos mencionaban. No es que fuera algo a propósito, pero lo que sí podríamos ver o reflexionar o pensar es que esta situación podría ser una situación perfecta para el enemigo, para para traer división a la iglesia, y se estaban dando las circunstancias perfectas, ¿verdad?, para que se diera una división o un conflicto en esta congregación. Pero vemos en el versículo 2, vamos a leerlo. Dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Yo leía, ¿verdad?, acerca de esta última frase que leo del versículo 2, para servir a las mesas, es que no se trataba realmente de servir o de limpiar las mesas para estas viudas, sino que esto habla más bien de manejar la administración de los detalles prácticos y financieros relevantes al cuidado de las viudas. Una mesa es una mesa en aquel tiempo significaba que era un lugar donde un cambista hacía su colección o cambio de dinero. Y pues las personas, ¿verdad?, que estaban a cargo de estas mesas eran los que se encargaban de supervisar de que se diera una buena distribución del dinero, ¿verdad?, y las provisiones para las personas necesitadas. Pues en este caso hablamos de las viudas, ¿verdad? Los apóstoles sabiamente dan una solución a esta situación. Vemos en el versículo 3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Podríamos pensar que a lo mejor es probable que se hayan elegido a estas 7 personas para que se encargara uno de un día en específico de la semana. Por ejemplo, uno que se encargara de los días lunes, otros de los días martes, otros de los días miércoles, y así sucesivamente. No lo especifica, ¿verdad?, la Biblia, pero es probable que se hayan elegido 7 personas, ¿verdad?, para que se encargaran, para que se distribuyeran así, ¿verdad?, las tareas, por así decirlo, y que se estuviera atendiendo, ¿verdad?, a esta situación. Vemos lo que hacen los apóstoles, o sea que no echaron fuera a las personas que se estaban quejando o que estaban murmurando, como menciona en el versículo 1. Tampoco hicieron a un lado, ¿verdad?, a esas personas que presentaron, ¿verdad?, o que permitieron que se diera a conocer esta situación, ¿verdad? En lugar de eso,
Lo que pasó enseguida fue que se delegaron, ¿verdad? Responsabilidades y, y el fruto de esto también, de esta solución, ¿verdad?, que proponen los apóstoles, es que se integraron nuevas personas al ministerio. Y yo creo que esto es muy bonito también, ¿verdad?, porque permitió que continuara la unidad dentro de la congregación y que personas se añadieran al ministerio. Vemos cómo, ¿verdad?, ellos pidieron a la congregación proponer a estos 7 varones, como mencionan aquí, pero hay algo muy bonito, o que me llamó la atención a mí, que dice, da unas características que los apóstoles proponen que tengan estos 7 diáconos para elegir. Dice que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Por qué? Y de buen testimonio. Dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Podríamos decir que a lo mejor la tarea que iban a desempeñar era una tarea muy sencilla, que no se necesitaba a lo mejor de tanta espiritualidad, podríamos decir, o de tanto compromiso por parte de las personas que iban a quedar a cargo, pero vemos cómo el Espíritu Santo guía, ¿verdad?, a los 12 apóstoles primeramente para que den esta propuesta y cómo la den, porque ellos mencionan estas características que tienen que tener estos diáconos, que es estar llenos del Espíritu Santo, ser unas personas con sabiduría y de buen testimonio. ¿Por qué tenían que tener estas características estas personas a elegir? Porque precisamente estas personas tenían que estar aptas y tenían que estar calificadas para que en un futuro se evitara, ¿verdad?, otra situación como esta, o que se evitara una división, ¿verdad?, en la iglesia, que era lo que el enemigo, ¿verdad?, muchas veces busca dentro de la congregación, que se traiga división a través de las situaciones, ¿verdad?, que se presentan. Entonces, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, cuando una persona está respaldada por Dios, Dios sabe y dirige, ¿verdad?, primeramente a los que están a cargo, ¿verdad?, de la congregación, a los que están a cargo de ministrar y dar una solución como la propusieron los apóstoles. ¿Para qué? Para evitar que el enemigo gane terreno, para evitar que el enemigo traiga esa división que quiere siempre poner, ¿verdad?, en las congregaciones. Y yo me gozaba, ¿verdad?, con esta lectura, porque vemos cómo se decide, cómo se propone las características, ¿verdad?, de estas personas. Y también me gozaba, ¿verdad?, cómo la congregación apoyó esta solución que los apóstoles presentaban, porque vemos más adelante en el versículo 5, me voy a saltar un poquito el 4, dice en el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud. O sea, con estas primeras palabras, ¿verdad?, de este versículo, vemos la confirmación de Dios en la solución que dan los apóstoles. Vemos cómo trajo, ¿verdad?, guiados por Dios, cómo trajo esta solución, ¿verdad?, a esta situación que se estaba presentando. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía.
Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. O sea, en este caso el pueblo nominó, ¿verdad?, a los hombres, el pueblo propuso a los hombres y los apóstoles fueron quienes aprobaron, ¿verdad?, a estos hombres. ¿Cómo los aprobaron? Dice, a través de la imposición de manos. A través de la imposición de manos, estos hombres fueron aprobados para desempeñar estas tareas, para integrarse al ministerio, porque al final de cuentas, aunque sea una tarea sencilla o que aparentemente no tuviera mucha relevancia, pero es estar también ministrando a Dios a través de lo que hacemos, a través de la tarea, ¿verdad?, que nos es asignada. Vemos la participación de la congregación y el compromiso que tenían, ¿verdad?, los apóstoles para con la congregación. Y vemos cómo en esta situación, ¿verdad?, Satanás no gana terreno en esta congregación. Vemos cómo el plan de Satanás es fallido. ¿Y por qué es fallido, verdad? Porque no consiguió, ¿verdad?, lo que el enemigo buscaba. Vemos en la lectura cómo primeramente se dio a conocer la necesidad, porque era cierto que había una necesidad. Podemos leer en el versículo 4 cómo los apóstoles se expresan y dicen, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En el versículo 2 también dice, y no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, ellos, estoy segura que lo hacían con todo el amor, ¿verdad?, con todo el compromiso que eso requería, pero también, ¿verdad?, ellos tenían que estar trabajando en lo que tenían que estar trabajando, que era en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo se dio a conocer esta necesidad que se había presentado, y también por qué fue un plan fallido para el enemigo. O sea, qué fue lo que obstaculizó, ¿verdad?, que no se llevara a cabo este plan de división del enemigo. Como les mencionaba, se dio a conocer la necesidad, ¿verdad?, y los apóstoles también reconocieron que había una necesidad, que alguien se encargara de estas tareas, ¿verdad?, para ellos permanecer fielmente, como dice aquí, en la oración y en el ministerio de la palabra. Y también el pueblo, vemos cómo el pueblo cooperó, ¿verdad?, involucrándose, siendo parte de esta situación y siendo parte de la solución también, porque dice en el versículo 5, como leíamos, agradó la propuesta a la multitud. O sea, es cierto, tenemos esta situación, vamos a apoyar a nuestros apóstoles, o vamos a apoyar a nuestros ministros, y vamos a darle una solución. O sea, el pueblo también se involucró para traer una solución que habían propuesto los apóstoles, respaldados por Dios. Y vemos cómo en lugar de que se diera esta división, en lugar de que se diera un conflicto mayor, vemos en el versículo 7, leemos, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, aquí podemos ver el fruto de la sensibilidad que los apóstoles mostraron ante esta necesidad. Vemos el fruto de la sensibilidad que la congregación mostró para con esta situación, ¿verdad? Y todos se vieron beneficiados, la congregación, los apóstoles, las viudas, que era el centro de esta situación, ¿verdad? Vemos cómo todo obró para bien, ¿verdad? Y a veces vienen situaciones, a veces se presentan situaciones que parece que todo está acomodado perfectamente para que se genere un gran problema, para que se genere una gran división dentro del pueblo del Señor.
pero siempre vamos a ver el respaldo de Dios para con sus siervos y el respaldo de Dios también para la congregación, ¿verdad? Y que busquemos siempre, lejos de hacer ese conflicto más grande, ¿verdad? Que busquemos siempre, con la alianza de Dios, el traer una solución y ser parte de esta solución. ¿Y qué vamos a tener a cambio, o qué va a suceder a cambio de esto, verdad? Como leíamos en el versículo 7, dice, la palabra de Dios va a crecer, el pueblo se va a multiplicar, y la bendición de Dios para esa congregación jamás va a faltar. Es importante que nosotros como congregación apoyemos, ¿verdad?, a nuestros pastores, apoyemos a nuestros ministros, y que seamos siempre parte de esa solución. Y también, ¿verdad?, como es muy importante que nuestros ministros también sean llenos del Espíritu Santo y elijan, ¿verdad?, que el pueblo elija a personas llenas del Espíritu Santo, llenas de la sabiduría de Dios, para que en un futuro, ¿verdad?, a prevenir, ¿verdad?, que se dé una situación mayor, a prevenir que esa división, ¿verdad?, que muchas veces el enemigo quiere traer, y estar trabajando, ¿verdad?, apoyándonos unos con otros. Y bueno, esta es la reflexión del día de hoy que yo les vine a compartir. Yo me gozaba, ¿verdad?, porque pues a veces, a través de estas lecturas, ¿verdad?, que vemos en la Biblia, aprendemos y nos hace reflexionar del compromiso que tenemos todos, no nada más nuestros pastores, no responsable de que todos seamos un solo cuerpo, de que estemos unidos, cada quien, ¿verdad?, trabajando desde el lugar donde Dios puso. Y si aún ustedes, uno de los que nos están escuchando, dice, yo aún no tengo una tarea designada, pídale a Dios sabiduría, pídale a Dios que tenga, ¿verdad?, estas características que lo menciona aquí, y estoy segura que pronto vendrá una tarea especial para ustedes. Pronto vendrá una tarea especial para ti, en la que Dios te va a hacer crecer, y que vas a ser también de bendición, ¿verdad?, para el pueblo de Dios y para otras personas, como estos 7 diáconos, ¿verdad?, que no nada más fueron de bendición para estas viudas, no nada más fueron de ayuda para estas viudas, sino que fueron de bendición para toda la congregación. Y esto permitió, ¿verdad?, que, como decía el versículo 7, que la congregación se multiplicara grandemente. Amén. Y bueno, que el Señor los bendiga, que el Señor les guarde. Vamos a orar para terminar esta lección, y les esperamos para el día de mañana, domingo, la escuela dominical y el culto por la tarde. Los que puedan darse cita, amén, ahí los esperamos. Vamos a orar. Amén. Gracias te doy, Señor, en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, Señor, y nos haces ver, Padre mío, el compromiso, Señor, que tenemos, Padre, como congregantes, Dios mío, como participantes, Señor, de tu cuerpo, Padre. Bendice, Señor, a nuestros pastores, bendice, Señor, a nuestros ministros que nos guían, Señor, con amor, Señor, y llenos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, que ante cualquier situación, Señor, podamos ser partícipes, Señor, de la solución. Así como este ejemplo, Señor, que leíamos de tu palabra, Padre, y que tu pueblo pueda crecer, Señor, que tu pueblo pueda vivir, Señor, en bendición, Padre. Trae victoria, Señor, a tu pueblo, Padre, trae bendición, Señor, y que seamos todos llenos de tu Espíritu Santo, Señor, llenos de sabiduría, y como dice tu palabra, Señor, también teniendo un buen testimonio, Señor. Gracias te doy, Señor, en esta noche. Bendice a mis hermanos, que podamos descansar, Señor, que podamos dormir tranquilamente. Guarda, Señor, de nuestras familias, de nuestros hogares, Señor, de nuestras pertenencias.
Cúbrenos, Señor, con tu sangre preciosa y permítenos, Padre, estar el día de mañana, Señor, participando, Señor, en la escuela dominical, Padre, y en el culto de la tarde. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Nos vemos el próximo sábado, primero Dios.